¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Y delante de Dios. Ese es el versículo de 2 de Corintios que nosotros siempre debemos tener aquí en la mente y aquí en el corazón. Cada vez que hablamos, cada vez que enseñamos, cada vez que predicamos, cada vez que compartimos el Evangelio, no debemos olvidarnos que hablamos de parte de Dios y hablamos delante de Dios. Siempre estamos delante de Dios como obreros aprobados que usamos correctamente la palabra de verdad. Hoy día es un momento especial para mí porque hay muchos ministros, hay muchos siervos que están recién comenzando su ministerio de la enseñanza, su ministerio de la predicación. De hecho, algunos de ustedes aún no han comenzado el ministerio de la predicación y de la enseñanza. Algunos de ustedes. Y por eso creo que va a ser muy, pero muy importante el pasaje que vamos a ver en esta mañana. Yo estoy un poco nervioso y estoy un poco asustado por el pasaje de esta mañana, porque es una gran responsabilidad comunicar la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad. Estoy nervioso porque el pasaje dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eso me asusta. Eso me pone nervioso. Y espero que ustedes también se pongan un poco nerviosos con este pasaje. ¿Por qué? Porque es un pasaje para los maestros, para los predicadores, para los que estamos en el ministerio de la enseñanza. Yo les invito a ustedes en esta mañana a que mantengamos nuestras Biblias abiertas en el libro de Proverbios y en el libro de Santiago, capítulo 3. Ese va a ser nuestro pasaje, Santiago, capítulo 3, versículos 1 al 12. Santiago, capítulo 3, del 1 al 12. Pero mantengan sus Biblias abiertas en el libro de los Proverbios, por favor, en el libro de los Proverbios. Santiago capítulo 3, versículos 1 al 12. Voy a pedirle, por favor, a mi hermano Ediober Núñez que lea el pasaje de Santiago 3, versículos del 1 al 12. Ese va a ser nuestro pasaje. Ok. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Muchas gracias, mi hermanito lindo. A la orden, Rey. Escuchen esta leyenda. Alguien escribió esto. Soy más mortífero que una bala. Asesino sin apretar un gatillo. Destruyo hogares sin lanzar ninguna bomba. Destruyo corazones sin mover ni siquiera un dedo. Arruino la vida de las personas sin quitarles ningún peso. Mis víctimas son como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Nunca olvido y nunca perdono. Firma la lengua. Firma la lengua. Vean por favor Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios 18, versículo 21. Tenemos que considerar este versículo y otros versículos más antes de entrar a nuestro pasaje de Santiago. Hermanos, siervos del Señor, miren lo que la palabra de Dios nos dice. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte, la vida de una persona están en el poder de la lengua. Nuestro instrumento, el que usamos para predicar, el que usamos para enseñar, nuestro instrumento, la lengua, tiene poder para arruinar la vida de una persona o para levantar la vida de una persona. Nuestro instrumento, que es la lengua, tiene poder para dar vida a una persona o para quitarle la vida a una persona. Ese es el instrumento que Dios nos ha dado para enseñar, predicar la palabra de Dios. En la lengua está la vida y la muerte. De eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a Santiago capítulo 3, por favor. La primera observación que quiero hacer del libro de Santiago es que el 20% del libro de Santiago, de una forma u de otra, le hace referencia a la lengua del cristiano. Santiago ha dedicado por lo menos un 25% al uso que yo le doy a la lengua, cómo hablamos, cómo comunicamos la palabra de Dios, cómo tratamos a los demás. Miren el 1.19, por favor. Santiago 1.19. Esa es una de las primeras referencias. 1.19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y aquí está la primera mención. Tardo para hablar. ¿Escuchó eso, hermano predicador? Tardo para hablar. Esa es la primera referencia. Miren el versículo 26, Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si alguno no refrena su lengua, tardo para hablar.
Esas son las referencias. Capítulo 2, versículo 7. En cuanto a los ricos que blasfeman el nombre de Cristo. Miren el 2.7. Dice Santiago, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? ¿No blasfeman? Tiene que ver con insultar el nombre de Cristo. Versículo 12. Versículo 12. Así hablad y así haced. Así hablad. ¿Cómo debemos hablar? ¿Cómo debemos comunicar? ¿Cómo debemos decir las cosas? Capítulo 4, verso 3. Capítulo 4, verso 3. Tiene que ver con la lengua. Pedid y no recibid, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No saben pedir. Y cuando piden, piden mal. Tiene que ver con la lengua. Versículo 11. Hermanos predicadores. 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Tiene que ver con la lengua, hermano. Versículo 15. 4:15 de Santiago. En lugar de lo cual deberías decir, el uso de la lengua, deberías decir, el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Capítulo 5, versículo 9, 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. El uso de la lengua, no murmuréis, no te quejéis, así hablad, tardos para hablar, pedid y no recibid porque pedid mal. Todo tiene que ver con el uso de mi lengua, con el uso de mis palabras. Versículo 12, 5:12. Predicadores, 5:12. Pero sobre todos, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Nuevamente, para que no caigáis en condenación, tiene que ver con el uso de la lengua, con el uso de nuestras palabras, cómo comunicamos, cómo prometemos, cómo hablamos, cómo decimos. Y 5:16, podríamos usar la lengua en esta mañana para confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. El 20% de este libro hace referencia al uso que usted, al uso que yo le damos a nuestras palabras. Cómo comunicamos, cómo hablamos, cómo decimos, cómo prometemos. Todo tiene que ver con el instrumento que usamos cuando hablamos con la iglesia, cuando hablamos con las personas, el uso que le estamos dando a nuestra lengua, que es el instrumento que tenemos para predicar la palabra de Dios. Santiago es un libro de sabiduría. El libro de Proverbios también es un libro de sabiduría. Y creo personalmente, si hay algo que necesita mi vida, si hay algo que necesita la vida de ustedes y de los siervos de Cristo, realmente necesitamos sabiduría. Siempre sabiduría de Dios, porque
3:13 de Santiago, Santiago va a decir, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Miren Proverbios capítulo 4, por favor, versículo 7. Proverbios capítulo 4, versículo 7. Al versículo 9. Hermano Francisco de Coronel, por favor. Santiago capítulo 4, verso 7, que sea Proverbios capítulo 4, verso 7 al 9. Hermanito, ocupo este versículo porque Santiago en el capítulo 1, verso 5 dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, lengua, pídala, y Dios te la va a dártela. Dios te va a darte esa sabiduría si la pides. Porque en el capítulo 4 pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pero Santiago quiere que pidamos bien, porque Dios está listo para darnos sabiduría, para usar, para comunicar, para enseñar la palabra de Dios. Francisco, capítulo 4, versos 7 al 9. Amén. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Pueden levantar la mano, por favor? ¿Quién de ustedes todos los días pide sabiduría a Dios? Ante todo sabiduría, ante todo sabiduría. Sabiduría antes que las posesiones, sabiduría antes que la riqueza, sabiduría ante todo. Porque Santiago es un libro de sabiduría. Hoy, en esta mañana, la sabiduría se muestra por dos cosas: cómo hablamos y cómo vivimos la vida cristiana. La sabiduría es mostrada en el libro de Santiago, número 1, cómo hablamos, cómo comunicamos, cómo decimos, y también cómo vivimos la vida cristiana. Porque si hay algo que Dios aborrece, que Dios desprecia, es el maestro de la palabra que predica, que enseña, pero que no vive, pero que no practica, pero que no lleva a su vida lo que predica, lo que enseña. Dios aborrece eso. De hecho, fue la acusación que Jesús le hizo ¿a quiénes? A los expertos de la ley, a los doctores de la ley, a los escribas y a los fariseos. Miren Mateo capítulo 23, por favor. Mateo 23. Versículos 1 al 3. Marcelito Toro, hijo, por favor. Mateo 23, del 1 al 3, por favor. Ok. Digo esto, Marcelo, porque no hay cosa más desagradable, más detestable, que predicar algo y no hacerlo, y no vivirlo. Miren lo que dice Jesús de ellos. Hijo. Amén. Mateo 23, del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¡Wow! ¡Wow! Que me pegó fuerte. Porque dicen y no hacen. Porque hablan y no practican. Porque dicen y no hacen. La sabiduría se muestra por dos cosas: saber cómo comunicar
la palabra y saber cómo practicar la palabra de Dios. Si mal no recuerdo, es lo que dice Santiago en el capítulo 1. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. La misma idea de Jesús. Amén. Comenzamos con Santiago capítulo 3 entonces. Con esta breve introducción nos vamos a entrar de lleno al pasaje leído por nuestro querido Ediober. Santiago capítulo 3, versículos 1 en adelante. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La primera observación es el trato que Santiago le da a los miembros de la Iglesia de Cristo. Juan le llama a los hermanos hijitos míos, amados o hermanos. Santiago usa solamente el término de hermano para hablar con los miembros de la Iglesia. Miren el capítulo 1, versículo 2, 1:2. Hermanos míos. Miren el 1:19. Por esto, mis amados hermanos. Miren el 2:1. Hermanos míos. Miren el 2:14. Hermanos míos. Capítulo 4, verso 11. Hermanos, no murmuréis. Capítulo 5, versículo 7. 5:7. Por tanto, hermanos, versículo 9. Hermanos, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos. Ese es el término que Santiago usa para hablar con la iglesia del Señor. Ahora se está dirigiendo como hermanos míos a los maestros de la iglesia y les dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Los maestros en los tiempos bíblicos, en los tiempos de los apóstoles, tenían una gran importancia, una enorme importancia para la gente. A los maestros siempre se les miraba con respeto, se les miraba con honor en los tiempos de Jesús. De hecho, a los que se dedicaban a la enseñanza. Por eso nosotros tenemos en 1 Timoteo, capítulo 5, el honor que Pablo le da a los obispos, a los maestros de la iglesia, especialmente a los que se dedican a predicar y a enseñar. Léalo, por favor, 1 Timoteo 5, 17 y 18. Hermano Miguel Rodríguez, de Milipilla, por favor. El honor, el respeto que se le daba a los maestros en los tiempos bíblicos. Eran de gran importancia los maestros. ¿Qué dice hermano Miguel? ¿Cuál es el pasaje? ¿5 qué? 17, 18, mi socio. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y no es el obrero de su salario. Doble honor. El doble honor que se le daba al anciano, especialmente al que se dedicaba a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Los maestros eran vistos con buenos ojos, con buena reputación, muy respetados por las congregaciones. Me parece a mí que ahora, volvamos a Santiago capítulo 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros.
quiero mostrarles algo, especialmente a los hermanos nuevos, para que no me hagan la pregunta ahora, pero de esto se va a tratar el taller el próximo mes, y seguimos aquí. Santiago dice, no os hagáis maestro. Y alguien me pregunta inmediatamente, ¿y cómo Hebreos 5, versículo 12? Mira, vamos a Hebreos 5, 12, por favor. Hebreos 5, 12. Inmediatamente la gente me pregunta, pero Hebreos 5, 12 dice lo contrario. ¿Qué dice Hebreos 5, 12? Hermanito Pedrito López. Hebreos 5:12. La primera oración. ¿Ya? Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Estás leyendo la versión del tiempo de Noé, parece. Usaste oráculo. Está bien. La Biblia de las Américas. Ok, yo sé. Ya. Dios mío. Hace tiempo que no escuchaba la palabra oráculo. Pero, chiquillos, para los que están comenzando en esto, para los que estamos en esto, no os hagáis maestro. Hebreos 5, debiendo ser ya maestro. ¡Wow! Bueno, apóstoles, pónganse de acuerdo. Uno me dice que no os hagáis maestro y otro dice, debiendo ser ya maestro. Bueno, nuestro taller tiene que ver con estas cosas. Con estas cosas. No hay contradicción. Santiago dice, no os hagáis maestro bajo un contexto. Hebreos dice, debiendo ser ya maestro, lo dice en otro contexto. Y nosotros estamos acostumbrados a no contestar un texto por otro texto. No estudiamos la Biblia así nosotros. No respondemos Santiago 3.1 por Hebreos 5.12. Así no estudiamos la Biblia nosotros. Y en nuestro taller, que vamos a hacer más adelante, vamos a hacer el taller basado en cómo estudiamos un libro de la Biblia, cómo estudiamos un pasaje de la Biblia. Establecemos los límites del pasaje, establecemos el texto del pasaje, el contexto del pasaje y vemos el punto principal del pasaje. Eso lo vamos a estudiar en nuestro taller. Así que uno tiene que estar pensando, no os hagáis maestro. Bueno, ¿y cómo el escritor de Hebreos me dice que debo ya ser maestro? Son dos contextos diferentes. Por si acaso. Volvamos a Santiago 3, por favor. No os hagáis maestro mucho de vosotros. Cuando Santiago dice no os hagáis maestro, él no quiere desanimar, no quiere desalentar a nadie. No. Lo que Santiago quiere es que los que se dedican al ministerio de la enseñanza reconozcan que es una gran responsabilidad el ministerio de la enseñanza. Es como una advertencia que Santiago le va a hacer a los que pretenden, a los que entran, a los que están dedicándose al ministerio de la enseñanza, porque dice, no os hagáis muchos. Y cuando dice muchos, pareciera que varios hermanitos querían entrar al campo, al ministerio de la predicación y de la enseñanza. Porque dice, no os hagáis muchos de vosotros. Eran bastante, parece, los hermanitos que estaban eligiendo ese ministerio de la exhortación, de la enseñanza, de la predicación, dedicarse a eso. Y cuando Santiago dice no os hagáis, no los está desanimando, no los está desalentando, solamente quiere que ellos entiendan que es una gran responsabilidad
predicar la palabra, enseñar la palabra, muchos de vosotros. Entonces lo que Santiago va a hacer es solamente advertirnos de que el ministerio de la predicación, el ministerio de la enseñanza, es una gran, pero una gran responsabilidad que Dios ha puesto en la boca y en las manos de los maestros. Simplemente es eso. Y además Santiago añade, versículo 1, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y fíjense que Santiago se incluye él mismo, sabiendo que recibiremos. Él también está ahí. Recibiremos. Él no está libre de esto. Él no está exento de esto. Él también puede recibir una mayor condenación. Hermanitos, hermanitos lindos, amantes de Dios y de la palabra, veamos este versículo. Eso me asusta, eso me da calofrío. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y esta es una palabra favorita de Santiago, porque en el capítulo 5, miren el 5, versículo 9, 5:9, 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados, nuevamente con la lengua. Miren el 5:12, miren el 5:12, que tiene que ver con el uso de la lengua, 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Para qué? Para que no caigáis en condenación. Ahí está la palabra. Santiago 3, versículo 1. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pregunta. Ayer estuvimos discutiendo en buena onda con mi hijo Pablo y con mi hijo Raúl. De hecho, yo no los hablo hace 2 horas que no los hablo. Estoy súper enojado con ellos. No. La pregunta que teníamos en nuestra cocina, cuando estábamos preparando algo para comer, era si esta mayor condenación que los maestros van a recibir tiene que ver con la pérdida de la salvación, tiene que ver con ser castigados a la perdición, o esta mayor condenación tiene que ver con un juicio más severo, un estándar más severo para los maestros. En otras palabras, esta mayor condenación para el maestro está en peligro de perder su salvación o no. Yo no quiero que ustedes me respondan ahora, pero al terminar la clase podríamos hacer unos comentarios los últimos 15 minutos. ¿Les parece? Ok. Uno tiene que recordar, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo que todo pecado le serán perdonados a los hijos de los hombres? Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no lo será perdonado. ¿Se acuerdan? Jesús dijo eso en un contexto de insultar al Espíritu Santo. Y lo que vamos a ver ahora tiene que ver con insultar a otros, con ofender a otros, con dañar a otros, con lastimar a otros. Estamos en un contexto de insultos. Y cuando Jesús dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada ni en este siglo ni en el venidero,
fue en un contexto que ellos insultaron y ofendieron al Espíritu Santo. La mayor condenación aquí en Santiago, escúcheme bien por favor y no me malentienda. La mayor condenación aquí no tiene que ver con una doctrina errónea, una doctrina falsa. Sabemos por segunda de Pedro, sabemos por primera Timoteo que Dios no va a perdonar a los falsos maestros, no los va a perdonar. Porque los falsos maestros en segunda de Pedro incitan a la iglesia a apartarse de la comunión con Dios e incitan a la iglesia a apartarse de la comunión de la iglesia. Un falso maestro en segunda de Pedro es el que aparta a un cristiano de la comunión con Dios y aparta a un cristiano de la comunión de la iglesia. Pero eso en segunda de Pedro. Aquí en Santiago, la mayor condenación no tiene que ver, aquí, con el uso que le damos a la palabra de Dios. Como estudiábamos el sábado pasado, obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Predica la palabra. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con otra cosa. Veamos el versículo 2. ¿Por qué esta mayor condenación? Porque todos ofendemos muchas veces. Wow. Ahí está. Ahí está, hermano. Número 1. Porque todos. Nadie se escapa de esto. Ni usted, ni yo, ni el propio Santiago, ni los propios apóstoles. Todos ofendemos muchas veces. Nadie está libre de esto. Nadie se escapa de esto por la frase todos. Y 2, versículo 3, ofendemos muchas veces. Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Todos fallamos. Todos fallamos. Lo que me preocupa a mí y lo que le preocupa a Santiago es la frase, anótela, ofendemos muchas veces. Ofender a un hermano, herir a un hermano, murmurar contra un hermano, quejarse contra otro, es una ofensa. Santiago dice, ofendemos muchas veces. No es una ofensa. No es 2 ofensas. Son muchas las ofensas, especialmente de los maestros de la palabra de Dios. Y nosotros debemos tomar muy en serio las palabras de Santiago, sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos, todos insultamos, todos herimos, todos dañamos muchas veces. ¿Quién de los que estamos aquí no ha dicho una mala palabra a otro? No ha herido a otro, no ha ofendido a otro. No ha roto el corazón de otro. No ha apagado el espíritu de otro. En la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, ofender o hacer tropezar o escandalizar a otros. Para Jesús, ofender a otro, hacer tropezar a otro, escandalizar a otro, es una cuestión muy seria. Para Jesús, la cuestión es muy seria. Yo no sé para ustedes. Para Jesús, sí. Miren lo que dice Mateo capítulo 18, por favor. Mateo 18. En el asunto de ofender. Mateo capítulo 18. Hermanito Irán de Richmond, Estados Unidos. Mateo 18, versículos 6 al 9, por favor.
Mateo 18, del 6 al 9. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo... Ay, disculpa, sigue nomás, disculpa. Ok. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Ay del hombre que hace tropezar a otro. Ay del hombre que sirve de tropiezo para otro, de escándalo para otro. ¿Se dieron cuenta, hermanito? Y Santiago dice, ofendemos muchas veces. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31 y 32. Primera de Corintios, capítulo 10. Hermanito Juan David de Medellín, por favor. Socio David de Medellín. Primera de Corintios 10, 30, 31. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 32 también. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Wow. No hagan tropezar a nadie. No ofendan a nadie. No insulten a nadie. Ni a los judíos, ni a los gentiles, ni mucho menos a la iglesia de Dios. Porque todos ofendemos muchas veces. La comunicación es importante. Y nosotros a veces, ofendemos por palabra, por gestos y por actitudes. Y ofendemos muchas veces. Si usted está dedicado al ministerio de la enseñanza, cuidado de no serle tropiezo, de no ofender ni a los gentiles, ni a los judíos, ni a la iglesia de Dios. Porque todos ofendemos muchas veces. Ahí está la mayor condenación. No se trata del uso de la palabra de Dios, se trata del uso de mi lengua, de cómo comunico, se trata de mis gestos, se trata de mis actitudes, se trata de cómo trato, cómo hablo a la iglesia del Señor. Proverbios capítulo 12, versículo 8, por favor. Proverbios 12, versículo 8. El manito Pedrito Poblete de Providencia, por favor. Proverbios 12, versículo 18. 12, 18. Sí, señor. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¡Wow! Que quebrantan el espíritu, que destruyen el espíritu. ¡Wow! Pero la lengua del sabio es medicina.
Proverbios 13, versículo 3. Hermano Nicolás Rodríguez, por favor. Proverbios 13, 3. Ok. Dice la palabra de Dios. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Wow. Desde ahora no hablo más entonces. No os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Hay palabras de los maestros en la iglesia de Cristo que son como espada, que quebrantan el espíritu, que dañan el espíritu de la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que examinar y evaluar cómo nos estamos comunicando con la gente de la iglesia de Cristo, con los hermanos de la iglesia de Cristo. Todos ofendemos muchas veces. Hermanos, un día escuché a un predicador tratar mal a la iglesia del Señor. Usó muchos fuertes calificativos. Estaban dañando, estaban hiriendo, palabras ásperas, palabras dañinas. Y yo estaba transpirando aquí. Estaba transpirando yo de preocupado por lo que escuchaba. Un día hablé con mi hermanito y le dije esto. ¿Cómo te sentirías tú si yo le dijera a tu esposa que es así, a tu esposa que es así, así, así y así? A tu esposa. ¿Cómo reaccionarías tú si yo tratara a tu esposa así? Con palabras ásperas, con palabras de golpe, con palabras hirientes, con palabras dañinas. Mal, mijo, me ofendería. Sí, yo sé que te ofendería. ¿Por qué tratas así a la esposa de Cristo? ¿Por qué tratas así a la novia de Cristo? ¿Por qué tratas así al cuerpo de Cristo? ¿Qué te crees tú de tratar así a la esposa de Cristo, a la novia de Cristo, a la que Él entregó su vida por su esposa? Si tú no tratas mal a tu esposa, ¿por qué tratas mal a la esposa de Cristo, a la esposa de otro? Porque todos ofendemos muchas veces. Comentario. En este momento doy el comentario del versículo 1 y el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Sobre lo que estamos conversando. Simplemente de lo que estamos conversando. Socio. Marquito. Sí, Hechos 24:16. Dice así. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ok. Gracias, Marquito. ¿Cuál es el problema del maestro, del predicador, que ofende muchas veces? ¿Cuál es el problema de él? Volvamos a Santiago 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, mira el contraste. Ofender muchas veces y si alguno no ofende en palabra. Hay maestros que ofenden muchas veces,
pero hay otros que no ofenden en palabras. ¿Quién es ese maestro? Versículo 2. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Wow. Este es varón perfecto. El que no ofende en palabra es un varón perfecto. Entonces, el que ofende muchas veces es un varón imperfecto, incompleto, perfecto, imperfecto, maduro e inmaduro. Ahí está. Santiago usa la palabra perfecto también en el capítulo 1. Miren el capítulo 1, el cristiano que soporta las pruebas. Santiago 1, versículo 12. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Varón perfecto. El que no ofende, el que sabe soportar las pruebas, el que sabe resistir las pruebas, para que seáis perfecto. La palabra perfecto es la misma que usó Pablo en Timoteo 3:17, cuando dijo que para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La perfección aquí tiene que ver con la madurez del maestro. Un maestro completo, un maestro maduro, un maestro crecido espiritualmente. Y es interesante para mí. Le dije a uno de mis hijos, yo no sé si tirarme el salto con el texto, porque cuando Santiago habla para que seáis perfecto, varón perfecto, pensé en Noé, Génesis 6, versículo 9, Noé era varón perfecto, pero se me vino a la mente mucho mejor el profeta Job. 3 veces Jehová dice, ¿no has visto a Job, temeroso, apartado del mal, varón perfecto? 3 veces. Y pensé en él porque Santiago 5, mira Santiago 5, pensó en él. Santiago 5, versículo 11. Santiago 5, 11. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Entonces Dios le dice de Job, en Job capítulo 1, dice 3 veces, varón perfecto. Bueno, ¿y qué tiene que ver esta perfección? Bueno, Job era perfecto porque era temeroso de Dios y apartado del mal. Pero hay algo que me gustó de Job, que estamos en el tema. Miren Job capítulo 1, miren, voy a mostrárselo. Hay algo que me gustó de él. Versículo 21, Job 1, 21 y 22. Y capítulo 2, verso 10. Hijo Marcelo, Job capítulo 1, verso 1, verso 21 y 22. Y capítulo 2, verso 10. Ok. Job 1:1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 21. Versículo 21 y 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2, verso 10. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job no pecó con sus labios.
Y de hecho, el Job 31, él no hubo engaño en su boca, no hubo mentira en su boca. Y en Job 31, él no ofendió ni a los siervos, ni a los esclavos, ni a sus vecinos, ni a sus parientes. Y le dice a Jehová, dime, si he pecado con mis labios contra mi prójimo, si he pecado con mis labios contra alguien, dímelo. Hermanos, tenemos un problema. Hermanito, tenemos un problema. ¿Saben cuál es? Que nuestros púlpitos lo están usando personas muy inmaduras. Muy inmaduras. Tenemos un problema, hermanito lindo. Nuestros púlpitos los están usando personas inmaduras. Y por eso, cada domingo se está ofendiendo, se está hiriendo, se está dañando, se está maltratando y se está alejando al pueblo de Dios, de la comunión de Dios y de la comunión de la iglesia. Tenemos un problema. Y Santiago lo sabe. No es un problema de ahora, es un problema de siempre. Volvamos a Santiago capítulo 3, por favor. Santiago capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, un varón maduro. El varón maduro no ofende en palabra. No es instrumento de hacer tropezar a otros. No va a herir a otros. No va a dañar a otros, porque es maduro, porque es crecido espiritualmente. Y además dice, capaz también de refrenar todo su cuerpo. No solamente es capaz de refrenar su lengua, sino es capaz de refrenar todo su cuerpo. Controla su ira, como lo vamos a ver el próximo sábado. Controla su enojo, controla su temperamento, controla sus pasiones. Es capaz de refrenar todo su cuerpo. Son hombres de Dios que saben controlar sus iras, sus enojos, sus impulsos. Saben callarse cuando tienen que callarse. Saben refrenar su lengua y así tienen control también de todo su cuerpo. Es interesante la palabra refrenar. Anoten ahí para refrenar, capítulo 1, versículo 12, porque es una palabra que se va a repetir mucho. Y vamos a ver el problema. 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, soportar, resistir, refrenar. Vean esas palabritas, por favor, porque necesitamos soportar, necesitamos resistir, necesitamos ponerle freno a la boquita. Miren el 1:26, 1:19 primero, 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, tardo para hablar, tardo para irarse, tardo, soportar, resistir, refrenar. 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ahí está refrenar también. 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre. Ahí está. Soportar, resistir, refrenar, mansedumbre. La palabra implantada. Capítulo 4, versículo 7. 4:7. 4:7, sí. Someteos pues a Dios y, ahí está la palabra, resistir.
soportar, resistir, frenar, tardo. ¿Qué es lo que necesitamos los maestros con todas estas palabras? Resistir, soportar, tardo, frenar. ¿Qué necesitamos? Mansedumbre. ¿Cuál es la palabra que necesitamos? ¿Cuál es la palabra para todo esto? Díganos, Chamito. El Chamito está aquí. Dominio propio. Dominio propio. La capacidad de refrenar mi lengua. Dominio propio para no airarme, para no enojarme, para no explotar. Para no explotar. ¿Se acuerdan que Pablo le dice a Timoteo, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, que con mansedumbre, con dominio propio, sepa convencer a los que contradicen? El siervo de Dios no es contencioso, no es peleador. El siervo del Señor es amable, amable con los judíos, amable con los gentiles, amable con la iglesia del Señor. Dominio propio. El varón perfecto no solamente refrena su lengua, es capaz de refrenar todo su cuerpo. Porque tiene dominio propio, porque tiene mansedumbre, porque sabe soportar, sabe resistir. Él no va a murmurar de nadie porque puso freno a su boca. ¿Cuántos pecados podrían evitarse con dominio propio, con mansedumbre? Miren el capítulo 4, versículo 1. Miren el 4:1, por favor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y habéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. ¿Cómo en una iglesia de Cristo podemos guerras, pleitos, pasiones, combate, lucha? Que esto es una guerra en la iglesia de Cristo. Que estamos en un campo de batalla entre nosotros. ¿Cuántos pleitos? ¿Cuántas discusiones? ¿Cuántos combates? ¿Cuántas luchas podríamos haber evitado si tuviésemos pastores, predicadores y maestros perfectos, maduros, con dominio propio, con mansedumbre? ¿Cuántas divisiones podríamos haber evitado si tan solo hubiésemos tenido nosotros madurez espiritual, humildad, mansedumbre? ¡Wow! ¿Cuántas ofensas podríamos haber evitado? ¿Cuántos insultos podríamos haber evitado si tan solo hubiésemos tenido madurez, dominio propio en nuestra vida? No os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. El que no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Nosotros le enseñamos a la iglesia cómo vivir. Deberíamos también enseñarle a la iglesia cómo hablar, cómo comunicar. Empezando por nosotros mismos. Dos cosas pequeñas: el freno en los caballos y un timón en una nave. Dos cosas pequeñas que pueden controlar, que pueden gobernar y que pueden dirigir el curso de un caballo y el curso de una nave. Miren el ejemplo de la naturaleza de Santiago, versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón,
por donde el que las gobierna quiere. Y fíjense la palabra gobernar. El jinete gobierna, dirige al caballo por donde él quiere. El timón, pequeñito también, dirige la nave, aunque con impetuosos vientos, gobierna, dirige a la nave para donde él quiere. El freno, la boca de los caballos. El timón de la nave, cosas pequeñitas, pueden controlar, pueden dirigir, pueden gobernar cosas grandes. Ese es el ejemplo que Santiago nos coloca de la naturaleza. Versículo 5. Y aquí, aquí viene la comparación. Así también la lengua es un miembro pequeño, pequeño como el freno de los caballos, pequeño como el timón de la nave. Pero se jacta de grandes cosas. Y este es otro problemita en los maestros de la iglesia, al menos en Santiago. Hermanito, es interesante para mí que la palabra jactancia que aparece aquí, viene en el capítulo 3, Santiago 3, versículo 14, 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Ahí está de nuevo, no os jactéis. Miren el capítulo 4, versículo 16. 4:16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Siempre cuando aparece la palabra jactancia, también se traduce como soberbia o como vanagloria. ¿Y saben dónde más aparece esa palabra? En el contexto de los romanos que tenían la ley de Dios en la boca, los romanos, que sean los judíos que tenían la ley de Dios cerca de su boca y cerca de su corazón, los judíos se jactaban de que tenían la ley de Dios. Los corintios, los griegos, se jactaban de su sabiduría, de su elocuencia, de su conocimiento humano. Y todo en un contexto de maestros y predicadores. Porque donde hay más jactancia, donde hay más soberbia, donde hay más arrogancia, es en los maestros, en los predicadores de la palabra. Y uno tiene que reconocer eso. Uno tiene que reconocer eso. Nuestra jactancia por el conocimiento, nuestra arrogancia por la posición que tenemos en la iglesia. El jactancioso es el fanfarrón, es el charlatán pretencioso. El jactancioso es el que alardea de él todo el tiempo. El jactancioso siempre está alardeando de él, siempre está hablando de él. El jactancioso se dedica a impresionar a otros. Fíjense lo que estoy diciendo. El jactancioso alardea de él mismo y le gusta impresionar a los demás. El jactancioso es el maestro que pretende enseñar la verdad sin conocerla él mismo. Como Pablo dice a los doctores de la ley que hablan sin entender de lo que predican o afirman. El jactancioso, soberbio y arrogante, es el que está siempre examinando la vida de otros y no se examina su propia vida.
la jactancia en los maestros, la pretensión en los maestros, la arrogancia del maestro. Y uno tiene que reconocer que hay cosas por las cuales uno tiene que arrepentirse delante de Dios. Es mi oración a Dios, que Dios me perdone por mi jactancia, por mi soberbia, por mi arrogancia, porque eso trae contienda, produce envidia, produce pleito, produce competencia, produce muchas cosas, como lo va a decir después del versículo 3 en adelante. La jactancia, mis hermanitos, la pretensión del maestro, la pretensión. Por eso a veces yo no entiendo, pásame el celular. ¿Por qué estás todo el día sacándote fotos? ¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres, a quién quieres impresionar? ¿A quién quieres llamar la atención? Estás todo el día así. ¿Impresionar a quién? ¿Llamar la atención de quién? ¡Wow! Jactancia por todos lados. Jactancia por todos lados. Especialmente aquí los maestros. Dice el versículo 5, se jacta de grandes cosas. El jactancioso maestro se jacta de grandes cosas. Se jacta de su doctorado, de sus títulos, de su conocimiento griego, de su conocimiento de esto. Se jacta de grandes cosas. Para impresionar. Se jacta de su sabiduría. ¿De qué? Chamito dice, se jacta de sus años en la fe. El tema de la jactancia va a ser un tema importante del versículo 13 en adelante. Muy importante. Versículo 5. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una pequeña chispa, una pequeñita chispa, enciende grandes bosques. Y casi siempre esa chispita que se encendió, que destruyó grandes bosques y trajo grandes pérdidas, siempre se le responsabiliza ¿a quién? Al ser humano. Por descuido, por negligencia o a propósito. Siempre se le responsabiliza al ser humano esa chispa que se encendió, ese incendio que empezó a crecer, descuido del ser humano, negligencia del ser humano, o a propósito lo hizo el ser humano. Versículo 6, por favor. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es un fuego de maldad. Veamos Proverbios 16, 27, por favor. Y Proverbios 16, 28. Proverbios 16, 27 y 28, por favor. Hermanito Idiover, por favor. Proverbios 16, 27 y 28. Ok. Dice,
El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hay un fuego en el perverso, hay un fuego en el chismoso. El chismoso tiene lengua en el fuego, fuego en la lengua, y aparta a sus mejores amigos, y provoca contienda. La lengua es como un fuego. Se puede evitar un puñetazo, se puede esquivar una bala, se puede evitar un atropello, pero no se puede evitar una calumnia, no se puede evitar una murmuración. No hay cosa más difícil que apagar un rumor y detener un chisme malicioso. La lengua es como un fuego, un mundo de maldad. La lengua es un mundo de maldad, hermano. Contamina todo el cuerpo. Es un mundo de maldad. La lengua dice mentiras. La lengua levanta calumnias. La lengua dice murmuraciones. La lengua hace ver que lo malo se vea bueno. La lengua lo enciende todo. Una mala palabra enciende contienda en un matrimonio. Una palabra mal dicha enciende pleitos en una congregación. Una lengua malintencionada aparta a los mejores amigos, aparta a los hermanos, porque es un fuego de maldad. Son pocos los pecados en que la lengua no está involucrada, mis hermanos. Son muy pocos los pecados en que la lengua no esté involucrada, no esté metida en un pecado. La lengua corrompe todo el ser del hombre. La lengua está puesta en nuestros miembros más pequeños, pero contamina todo el cuerpo. Contamina a todo el ser hombre, a todo el ser del hombre. Por último, hermano, miren lo que dice el versículo 6 al final. Santiago 3:6. E inflama la rueda de la creación. La lengua inflama la rueda de la creación. Lo que Santiago está diciendo es que la lengua puede provocar y puede extenderse como un incendio destructor y arrasador de la vida, desde principio a fin. La lengua puede encenderse como esa chispa, puede provocar un gran incendio sin proporciones. Se extiende de principio a fin. Pero mira lo que dice ahora. Y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es inflamada por el Gehenna, por el infierno. Lo que significa es el mismo diablo enciende mi lengua, enciende tu lengua como fuego y como contaminación en toda la creación de Dios. Significa que cuando ofendemos a los hermanos, cuando herimos a los hermanos, cuando mentimos a los hermanos, cuando murmuramos de los hermanos, cuando los quejamos contra los hermanos, significa que el diablo me está ayudando a cumplir con ese propósito. Que ella misma es inflamada por el infierno. ¿Quieres que lo diga de nuevo? Cuando ofendemos a los hermanos de la iglesia,
o judíos o gentiles. Cuando herimos a los hermanos de la iglesia, cuando dañamos a los hermanos de la iglesia, cuando murmuramos de los hermanos de la iglesia, cuando nos quejamos de los hermanos de la iglesia, cuando decimos mal de los hermanos de la iglesia. Hermanito, mírame. El diablo te está ayudando y enciende tu lengua como fuego, como contaminación, para dañar a los demás. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Tengamos cuidado. Chiquillos, tengamos cuidado. Satanás entró en el corazón de Judas. El Evangelio de Juan 13. Tengamos cuidado, que Satanás le llenó el corazón a Ananías y a Zafira para mentirle al Espíritu Santo. Satanás se metió en el corazón de los fariseos y escribas para insultar al Espíritu Santo. Satanás se metió a la iglesia de Corintios para que la iglesia no perdonara, no amara y no recibiera al hermano que había pecado. Y cuando no nos reconciliamos, cuando no estamos en comunión, le estamos dando lugar al diablo. Y el sol se está poniendo sobre nuestro enojo. Cuidado, hermanos míos. Cuidado. Porque la presencia del diablo está ahí. Por eso dice el versículo, capítulo 3, mira el capítulo 3, versículo 14. 3:14. Pero si tenéis celos amargo y contención en vuestro corazón, no os jactéis, limitáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, la de los celos, la de las ofensas, la de los insultos, la de las envidias y murmuraciones, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino esta sabiduría es terrenal, animal y es diabólica, hermano. La sabiduría de los celos, la sabiduría de las ofensas, la sabiduría de los insultos, eso no es de lo alto, eso es diabólico, eso es terrenal, eso es animal, eso es de este mundo. Versículo 6, 3:6, y la lengua es un fuego, lo quema todo, lo destruye todo, un mundo de maldad, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Hermanito, a mí me enseñaron esto, que cuando murmuro del hermano, me contamino yo, contamino al hermano que me escuchó y se contamina el hermano del cual estoy murmurando. Todo es contaminado. Yo me contamino, el que me escuchó se contamina y es contaminado el hermano del cual hablamos. Cuando ofendemos, yo me contamino a la iglesia, a los que me escuchan. Todo este pasaje tiene que ver con el efecto de nuestras palabras en las personas que nos escuchan. Las personas que están escuchándonos los domingos, los miércoles, ¿se están acercando más a Dios o se alejan más de Dios? Las personas que nos están escuchando, ¿se acercan más a la iglesia o se alejan más de la iglesia? Versículo 8. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Génesis 1. Dios le dio al hombre ser señor, ser gobernador de toda la creación. De lo que se arrastra, de lo que anda por el mar, de lo que vuela. El hombre ha recibido la capacidad de Dios de ser el Señor y el gobernador de todo lo creado. Mira el versículo 8. Pero ningún hombre
puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Te pregunto en esta mañana, ¿hay algún hombre que pueda ser capaz de refrenar su lengua y refrenar todo su cuerpo? ¿Sí o no? Miguel dice que no. ¿Quién quiere morir con Miguel? ¿Hay algún hombre? Santiago dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Hay algún hombre que pueda refrenar su lengua? Porque si Santiago dice que ningún hombre puede domar su lengua, entonces cerremos la Biblia y vámonos para la casa. Sí lo hay. Hay un hombre que puede refrenar toda su lengua. ¿Saben quién es? Jesús. Versículo 2. Ahí lo dijo. Ya lo dijo él. Miren el 2. Miren el 2, por favor. Miren el 2. No pierdan nunca el contexto. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto. El hombre que puede refrenar su lengua es el cristiano maduro, el maestro completo. Como dijo Harold, el espiritual, el que tiene dominio propio, el que tiene mansedumbre, el que tiene los frutos del espíritu. Por supuesto que hay un hombre que es capaz de refrenar toda su lengua, pero el hombre perfecto, el hombre maduro, el hombre completo, el hombre de Dios, para que sea el hombre de Dios perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces existe ese hombre que es capaz de controlar, de gobernar, de dirigir no solamente su lengua, es capaz de dirigir, de gobernar y de enseñorearse sobre todo su cuerpo. Versículo 2. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Nosotros tenemos que llegar allá, tenemos que crecer en eso, llegar a esa madurez, llegar a esa perfección, llegar a ser completos. Necesitamos crecer en esto, necesitamos desarrollar nuestra vida espiritual, necesitamos ser maduros espiritualmente, a la estatura, a la plenitud del Hijo de Dios. Necesitamos madurar, queridos hermanitos. Termina el versículo 8 como una serpiente, llena de veneno mortal. La lengua es un fuego, la lengua está llena de veneno mortal. Hermanito lindo, mírame por favor. Cuando ofendemos a la gente de la iglesia de Cristo, estamos dándole veneno a la iglesia. Veneno sale por nuestra boca. Fuego sale por nuestra boca. Contaminación sale por nuestra boca. Hermanito, ¿saben por qué las iglesias de Cristo a veces están como estamos? Porque las hemos contaminado. Porque las hemos encendido con fuego. Les hemos echado más combustible. Porque las hemos envenenado a las iglesias de Cristo. Hemos envenenado al cuerpo de Cristo, hemos contaminado al cuerpo de Cristo. Por eso recibiremos mayor condenación. No os hagáis maestro muchos de vosotros. Nosotros no estamos para contaminar al cuerpo, ni para encender el cuerpo, ni para darle veneno al cuerpo. Hemos envenenado al cuerpo de Cristo con nuestras palabras, con nuestras ofensas, con nuestros insultos, con nuestros gestos, con nuestras actitudes.
Y yo no estoy libre de eso, yo soy responsable de eso. Y me arrepiento delante de Dios. Y pido perdón a mi Dios de haber usado mi lengua para contaminar, para encender, para quemar, para envenenar a la gente. Dios mío, líbrame. Perdóname, Señor, por eso. Hay una contradicción en nosotros muy grande. Santiago es un libro de contradicciones. Por ejemplo, los oidores de la ley atentamente con los oidores olvidadizos. Los que tienen fe viva, los que tienen fe muerta. En la Biblia hay contradicciones, el varón justo y el varón malo. Aquí también hay contradicciones. Mira el versículo 9. Con esa lengua bendecimos a Dios el Padre. Y con ella, con la misma lengua, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Una lengua para bendecir a Dios, para alabar a Dios, para decirle santo Dios, y la misma lengua para hablar mal de la gente que fue creada a la imagen de Dios, para insultar a las personas que fueron creadas a la imagen de Dios. Contradicción. ¿Cómo el día domingo podemos estar cantando santo, 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 y el día lunes estamos murmurando de los hermanos? ¿Cómo el día domingo podemos estar cantando Dios es amor y el día lunes estamos envenenando a otros, estamos contaminando a los demás? Maldecir a los hombres. Hermanito, mírame por favor. Maldecir a los hombres creados a imagen y semejanza de Dios es maldecir a Dios, porque ese hombre, te guste o no te guste, ese gentil, te guste o no te guste, ese judío, te guste o no te guste, ese cristiano, te guste o no te guste, ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Así que cuando yo hablo mal de él, estoy hablando mal de Dios. Estoy insultando a Dios, porque ese tipo fue creado a imagen y semejanza de Dios. Hablar mal de los hermanos es hablar mal de Dios. Hablar mal de los gentiles es hablar mal de Dios. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. No podemos seguir en ese camino. Ejemplo de la naturaleza, versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna? No. ¿O la vid puede producir higos? No. ¿Por qué no? ¿Por qué la higuera no puede producir aceitunas? ¿Por qué la viña no puede producir higos? ¿Saben por qué? Porque no fueron creadas para eso. No son de su naturaleza. La viña produce uvas. El manzano produce manzana, no produce naranjas. Entonces lo que está Santiago diciéndonos, versículo 12 al final, así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Hermano, cada árbol que Dios creó, lo creó para producir de acuerdo a su naturaleza. ¿Por qué nosotros no podemos estar maldiciendo y bendiciendo a la vez? Porque no hemos sido creados para maldecir. Solamente fuimos creados como nuevas criaturas para bendecir. Bendecir y maldecir es ir en contra de nuestra propia naturaleza espiritual. Es ir en contra de lo cual o por el cual Dios nos creó a nosotros. Por eso no puede haber contradicción, bendiciones y maldiciones. Porque no fuimos creados
para bendecir. De hecho, Primera de Pedro dice que fuimos llamados para bendecir. Bendecid y no maldigáis, porque fuiste llamado para bendecir. Por último, yo sé que es tarde, hermanito, perdónenme, pero es tarde. Bueno, también no tienen que salir a ninguna parte también, pues ya, estamos ok. Pero perdónenme. Un hermanito amado, muy querido mío, Roberto Miranda, le dijo a mi hijo el año pasado, antepasado en Houston, también me lo dijo a mí cuando lo conocí. Pablito, si vas a hablarle a la iglesia que no sea para edificación, mejor no le hables. Si no vas a hablar palabras de edificación a la iglesia, mejor que no hables. ¿De dónde sacó Robertito este concepto, esta idea? Vamos a Primera de Corintios para ir terminando, hermanito. Primera de Corintios 14. Y si está Pablo ahí, Pablo puede decir exactamente lo que le dijo Robertito Miranda. Sí, el hermanito. Primera de Corintios, capítulo 14. Hermanito, todo lo que voy a decir ahora está en un contexto cuando la iglesia se reúne en un solo lugar. Cuando la iglesia se reúne el día domingo. Cuando la iglesia se reúne como cuerpo, como familia. Versículo 3. Anoten la palabra edificación, por favor. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que queremos, edificar, exhortar y consolar. Verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, nuevamente, edifica a la iglesia. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Versículo 26. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunáis, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todo para edificación. Hermanitos lindos. Todo para edificación. Todo para edificación. Somos siervos que edificamos a la iglesia. Dios nos puso como maestros para ayudar a la iglesia a tener más comunión con el Padre, más comunión con Jesucristo y más comunión unos con otros. Nos reunimos como iglesia para edificación, para exhortación, para ánimo, para consolación de los hermanos. De hecho, aunque la palabra puede ser dura, pero hay que saber cómo comunicarla, cómo decirla, cómo hablarle a la iglesia. Por eso Eclesiastés capítulo 12 dice, el predicador procuró hallar palabras agradables. Él va a ser fuerte, pero procuró buscar palabras agradables a quienes les iba a predicar. Hermanos, cuando estamos enseñando, cuando estamos predicando,
lo que voy a predicar va a beneficiar a mis oyentes? Lo que estoy enseñando va a crear más comunión con Dios, más comunión con Jesucristo. Cuando estoy enseñando, mis prédicas, mis enseñanzas, crean comunión entre nosotros y la iglesia del Señor. Hágase todo para edificación. Todo para edificación. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Para terminar, Efesios capítulo 4. Ahora vamos ya a la final. Ya. Efesios 4. Un versículo favorito de mi hijo Pablo. Efesios 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Cuatro 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y aquí está, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. La palabra que sea buena, la palabra que sea necesaria para la edificación ¿de quién? De los oyentes. Los oyentes tienen que ser edificados por la palabra. Los oyentes tienen que crecer espiritualmente. Nosotros nos preparamos para edificar a los oyentes, sean cristianos o no cristianos. Edificación de ellos. La palabra que nos dijo Pedrito de Paraguay, Colosenses 3, Colosenses 4, por favor. Colosenses 4. La palabra que dijo Pedrito de Paraguay, versículo 6. 4, 6. Predicadores, hermanitos lindos, 4:6 de Colosenses. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cómo debes responderle a cada persona, sea judío, sea gentil o sea de la iglesia de Cristo. Vamos a orar con el Salmo 141, versículo 3. Oramos con el Salmo 141, versículo 3. Salmo 141, versículo 3. Juan David, de Medellín, mi compadre, mi socio lindo, que lo quiero tanto. Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esa es nuestra oración, hermanitos míos. Pon guarda, pon vigilante, pon centinelas en mi boca, Señor. Guarda la puerta de mis labios, para que mi boca no me haga pecar, para que mi boca no ofenda a nadie. Pon centinelas en mis labios, Señor. Ayúdame en eso, Señor. Esto sería por esta mañana, hermanito. Si Dios lo permite, continuamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. En estos momentos podemos escuchar sus comentarios o observaciones del estudio de esta mañana. Espero que no haya sido tan agotador y no he querido desanimarlos a ustedes, sino como Santiago advertirnos de que tenemos una seria y gran responsabilidad como maestros de la palabra de Dios.
Dios quiere que seamos maestros. Dios quiere que seamos maestros. Dios quiere que nos dediquemos al ministerio de la palabra. Pero cuidado. Pero cuidado. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que podríamos recibir mayor condenación. La razón, porque ofendemos muchas veces. Ese es el cuidado solamente. Nosotros afirmamos, y no nosotros, sino la Biblia misma afirma en el Nuevo Testamento, que Dios no va a perdonar, no perdonó a los ángeles que pecaron, ni al mundo antiguo en los días de Noé, ni a Sodoma y Gomorra. En el 2 de Pedro 2, Dios tampoco va a perdonar a los maestros con avaricia, con codicia, y que apartan a la iglesia de la comunión de Dios, de la comunión de la palabra, y todo eso. Pero 2 de Pedro es un contexto de maestros que van a ser condenados por Dios, no perdonados por Dios, porque usaron mal, erróneamente, la palabra de Dios. Usaron la palabra para su propio beneficio. Santiago 3, no estamos en un contexto de maestros falsos, que usan mal la palabra de verdad. Lo que están usando mal la palabra es la lengua de ellos. Entonces, por todo lo que hemos visto, uno tiene que pensar, solamente pensar, Felipe, si con mi lengua, estoy contaminando a los demás, estoy encendiendo como un fuego a los demás, estoy hiriendo a los demás, insultando a los demás, envenenando a los demás, siendo instrumento del diablo, apoyándome con la sabiduría animal, terrenal y diabólica. ¿Qué crees tú? Sin afirmarlo, Felipe, ¿qué crees tú que me podría pasarme a mí? Que yo soy ese instrumento. ¿Lo que yo pienso? ¿Lo que yo pienso? ¿Sí? Pierdo. Ok. Yo creo que no voy a recibir la bendición de Dios al final. Perdón. No voy a recibir la aprobación de Dios al final. Eso es lo que creo yo. Sin decir, ¿por qué no me atrevo a decir vais al infierno? ¿Por qué? Porque en Santiago 4, mira el versículo 11 y 12, mira el 11 y 12. Es por eso que no lo voy a decir, por una razón, que tengo un poco de miedo, tengo un poco de temor, pero ahí está el pasaje. ¿Qué dice Felipe Santiago 4, 11, 12? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, ¿quién es la única persona que puede salvar o condenar? Dios. Entonces yo no voy a ser juez de nadie. Lo dejo eso en las manos de Jehová. Él va a salvar, Él va a condenar. Él va a decir, venid bendito de mi Padre, y Él va a decir, apartado de mí al fuego eterno preparado para el diablo y su sangre. Pero el juez es Dios. Yo no quiero colocarme en el asiento de Dios, en el trono de Dios, como juez. Por eso no voy a decir categóricamente, ese maestro va a ser condenado al infierno. No lo voy a decir. Si alguien tiene que decirlo, espero que sea el juez, que sea Dios quien diga eso. Pero por lo del contexto, no le va a irle muy bien a la persona que anda contaminando, envenenando y dañando al pueblo del Señor y ofendiéndolo todo el tiempo. David Sosa. Muchas gracias, hermano Pedro, como siempre, y a todos los hermanos también por sus aportes muy valiosos. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos dan de estar aquí entre ustedes. Quería hacer una pregunta con respecto a lo último a los últimos comentarios que hiciste en función de que Dios es el juez, y no te atrevías a decir que los maestros de Santiago capítulo 3 que blasfeman con sus propias palabras serán condenados, porque el contexto no lo dice explícitamente. Claro. Más bien dice que Dios es el juez. Pero en 2 de Pedro
Lo en dice. segunda de Pedro sí lo dice explícitamente. A esos falsos maestros, y Dios en el versículo, en el 2.2 dice que son nubes, fuentes sin aguas a los cuales está reservada la más densa oscuridad. Entonces, a esos maestros que usan la palabra para su propio beneficio y para dañar o torcerla, a ellos sí directamente la palabra dice y deja claro que van a ser condenados. Ahora, por ejemplo, en el caso... Espera un poquito, David. Los de segunda de Pedro son falsos maestros, ni una duda. Los de Santiago 3 no, hermanos míos. Hermanos míos, no son falsos maestros. Son hermanos de la iglesia que están ocupando la posición de maestro, pero con inmadurez. Acá son falsos maestros. En segunda, acá son hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos. Esto no debe ser así, hermanos míos. Dos contextos diferentes. Síguenos más, David, por favor. Ok, perfecto. Queda claro. Ahora, por ejemplo, Himeneo y Alejandro o Diótrefes entrarían en el contexto de segunda de Pedro, ya que Pablo habla directamente de una forma negativa en sus cartas de ellos. Sí, ellos son falsos maestros. Es la pregunta. Himeneo, Fileto son falsos maestros. Ellos, me parece a mí que esos hombres habían ocupado una posición de liderazgo en la iglesia. Probablemente que Hermógenes, Himeneo, Fileto, probablemente hayan sido ancianos de la iglesia de Cristo en Efeso, pero se desviaron de la verdad. Y se desviaron porque Dios los hizo nacer con un corazón limpio, una buena conciencia, pero ellos naufragaron y quisieron enriquecerse con la religión. Ellos tomaron la religión, en 2 Timoteo, tomaron la religión como fuente de ganancia para ganar dinero, para ganar lucros. Y codiciaron cosas que no debían codiciar. En el 2 Timoteo, como en 2 de Pedro, los falsos maestros de 2 Timoteo y 2 de Pedro estaban en el camino de la verdad, estaban en el camino recto, estaban en el camino de la justicia, pero dejaron el camino recto, dejaron el camino de la verdad, dejaron el camino de la justicia. Su posterior estado, dice Pedro, que va a ser peor que el primero. Ellos se desviaron de la verdad. En Santiago 3 también hay un desvío de la verdad. Mira el 5:19 de Santiago. 5. Y algunos se extraviaron de la verdad. Hermanos, nuevamente hermanos, si alguno sea de entre vosotros, en Santiago, los cristianos, de mi punto de vista, en Santiago, los hermanos, en Santiago, algunos se han extraviado de la verdad. Y una de las formas de extraviarse de la verdad es siendo oidor de la palabra y no hacedor de la palabra. 2, los hermanos en Santiago se han extraviado de la verdad por estar haciendo asesión de personas en el capítulo 2. En el capítulo 3 se han extraviado de la verdad por no tener dominio propio en refrenar su lengua y por no mostrar una conducta de acuerdo a Jesús. En el 4 se extraviaron de la verdad porque se hicieron amigos del mundo y se constituyeron enemigos de Dios, porque están murmurando. Cuando una persona murmura, cuando una persona se queja, cuando una persona se hace amigo del mundo, cuando una persona anda ofendiendo, contaminando y envenenando a los demás, esa persona se ha extraviado de la verdad. De hecho, en el 3.14, mira el 3.14, David, en el 3.14, ya estoy adelantando para el próximo sábado, y eso no está bien, pero igual, dice el 3.14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. ¿Cómo un maestro de la palabra puede mentirle a la verdad? En el 1.18, la verdad nos hizo nacer de nuevo. En el 5.19, los cristianos se extraviaron de la verdad. Pero ¿cómo un maestro de la Biblia puede mentirle a la verdad? Nosotros creemos la verdad, predicamos la verdad, pero ¿cómo le mentimos a esa verdad?
Le mentimos cuando hay celos, cuando hay amargura, cuando hay contención, cuando ofendemos a las personas, le estamos mintiendo a la verdad, porque la verdad condena los celos amargos, condena las envidias, condena los pleitos, condena las enemistades. La verdad condena eso. Si yo te estoy predicando, David, la verdad, y en mi corazón hay enemistad, hay envidia, hay celo, hay amargura, y hay veneno en mi lengua, aunque yo predico la verdad, yo le estoy mintiendo a esa verdad que tanto creo y que tanto defiendo. Cuidado. Los cristianos maestros podemos estar mintiéndole a la verdad que tanto predicamos. Hay que tener ese cuidado de eso. Paquito Rada, por favor. ¿Está por ahí? En silencio, Paquito. Paquito Rada. Hay que activarlo. O está comiéndose un taquito de esos ricos que prepara mi socio. Cuando gustes, Pedro, ya sabes, eres bienvenido. Tienes carne asada de vuelta. Gracias, mi socio lindo. Gracias. Me gustó mucho tu lección y sobre todo para nosotros quienes intentamos servir en la iglesia como predicadores, me gustó mucho, hermano. Te felicito por la clase y doy gracias a Dios por ti y por los hermanos que se tomaron el tiempo de estar esta mañana juntos. Y solamente me gusta 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2 y el versículo 24 que nos presenta la personalidad del evangelista. Exacto. Y a veces podemos argumentar en Judas 3 en cuanto a contender ardientemente por la fe, pero esos 2 textos no deben entrar en conflicto. O sea, Judas 3 con 2 Timoteo 2:24, sino que podemos contender por la fe sin llegar a ser contenciosos. Muy bien. Solamente quería decírmelo a mí, porque necesito trabajar en eso. Todos necesitamos. Amén, amén, así es. Dios los bendiga, Pedro. Buen día. Gracias, Paquito, lindo. Vamos a orar y abrazo y besito para todos mis hermanitos lindos de las iglesias de Cristo. ¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir.